que quiero que dejarle la palabra a don Pablo Beltrán, como le decía, ingeniero en transporte, 12 años en el Ministerio de Transporte y hoy día magíster en transporte. Don Pablo Beltrán, por favor, señora presidenta. A ver, la exposición que voy a hacer ciertamente se refiere a la ley que regula las obligaciones, pero también un poco de contexto en relación a la industria o a la situación de la industria, porque no es disociable esta ley con lo que está ocurriendo efectivamente en ella. Primero, decir una cuestión que quizás no se sepa, o si se sabe muy vagamente. Como dijo Raúl hace un instante, el servicio de transporte que entregan las plataformas ya existe en nuestra regulación. Ya existe desde el año 2002. ¿Ah? Efectivamente, el Decreto Supremo 212 establece que el taxi ejecutivo, que es esta modalidad, es aquel que solo atiende viajes solicitados a distancia por cualquier persona, por lo tanto es un servicio público, a través de distintos medios de comunicación. No establece el medio de comunicación. En ese momento, ciertamente, el medio de comunicación y la tecnología era el teléfono. Pero esta regulación del año 2002 no cierra eso a solo a un teléfono. Y lo relevante es que también no puede atender viajes solicitados en la vía pública. Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual, el servicio ya existe, desde el punto de vista de su figuración en la reglamentación vigente. Y esto es relevante porque redunda en una serie de comentarios y observaciones que tenemos en particular a esta iniciativa. Como señalaba hace un momento Raúl, Artem ya tiene varios años, en su momento fue creada para precisamente regularizar un conjunto de vehículos que eran ilegales. Los taxis ejecutivos a principios del año 2000 eran los Uber de hoy. Eran vehículos que eran de color, que generalmente lo preferían las empresas, los diplomáticos, los altos ejecutivos, para trasladarse en reemplazo del taxi ejecutivo. Perdón, del taxi básico. ¿Por qué? Porque prestaban un mejor servicio, pero eran ilegales. ¿Cuál fue la solución en ese momento? Bueno, reconocer este taxi ejecutivo en la regulación vigente, como taxi ejecutivo, ciertamente, pero tuvimos un problema. La ley estaba congelada. Perdón, el parque estaba congelado. Estamos hablando del año 2002. El congelamiento partió del año 1998. Entonces fue muy difícil que estos vehículos entraran, porque tenían que comprar un cupo para inscribirse en el registro de vehículos motorizados, perdón, el registro de servicios de transporte público, y eso era una cuestión simplemente demasiado onerosa. Como señala Raúl, los taxis ejecutivos desde siempre atendieron a las empresas del Estado, a los ministerios, hasta el día de hoy, a los municipios, a las grandes empresas del retail, y en su momento también atendían al público en general. Uno agarraba el teléfono, en ese momento estaba la página amarilla, uno llamaba a un radiotaxi y habían vehículos. Hoy intenten hacerlo. Las empresas les van a decir que no tienen vehículos. Vamos a ver por qué. ¿Cuál es, a nuestro entendimiento, el problema? Queremos primero que todo señalar que no vemos que el problema sea tecnológico. Al contrario, la tecnología es la que permite conectar la oferta con la demanda y hace la eficiencia. De hecho, los taxis ejecutivos nacieron de usar la tecnología en vez de estar recorriendo las calles todo el día consumiendo combustible. En nuestra opinión, el problema es de calidad de servicio y de regulación. Y aquí discrepamos absolutamente con un aspecto pilar de la presentación de la primera que escuchamos, que hizo la Comisión Nacional de Productividad. Voy a señalar por qué. La primera ley de congelamiento, el año 1998 al 2000, duró 2 años. Había un compromiso del Ministerio de hacer los estudios para plantear una política de regulación de más largo plazo que no se basara estrictamente en el congelamiento. De hecho, un estudio del mismo Ministerio de Transporte señala el año 2000 que medidas como el congelamiento, sin exigencias adicionales, llevan al mercado a una situación peor que la de equilibrio de mercado, producto de la pérdida de competitividad y el incentivo de conductas monopólicas. Esto ya era una realidad y ya se veía venir en el año 2000. ¿Pero qué pasó? Que las siguientes leyes de congelamiento, solo en el primer periodo de la ley de congelamiento, entre el 2000 y el 2005, el Ministerio hizo un esfuerzo para mejorar la regulación, subiendo el estándar del servicio en términos de los conductores y en términos de los vehículos. ¿Pero qué pasó? ¿O qué podemos decir hoy respecto de esa regulación? Básicamente que es hoy inadecuada. ¿Por qué? Primero, la Ley General de Congelamiento no atiende realidades locales y particulares de las regiones. Segundo, la reglamentación está estancada desde hace más de 15 años. En lo grueso, hace 15 años
fue la última modificación importante, que es esta nivelación hacia un mejor servicio que decía hace un momento, tanto en los vehículos como en los conductores. Hay una carencia de políticas que promuevan, que promuevan el transporte en modalidades más eficientes, como la del taxi ejecutivo. No había una promoción de justamente lo que buscamos. Buscamos que los vehículos no anden todo el día circulando. Por lo tanto, debemos promover en realidad esta modalidad de taxi ejecutivo. La fiscalización descansa en una limitada capacidad del Ministerio. Ciertamente la cantidad de fiscalizadores siempre es insuficiente, más si tienen que estar en la calle y no pueden estar espacialmente distribuidos en toda la ciudad ni temporalmente distribuidos en todos los horarios y tipos de día. Y finalmente un sistema tarifario y de cobro obsoleto. Y aquí me permito referirme a que es cierto, la calidad de servicio no depende necesariamente de la regulación. Sin embargo, si la regulación impone una condición que deteriora la calidad de servicio, como por ejemplo la tarifa, y voy a señalar por qué, porque si los taxis ejecutivos están obligados a respetar la tarifa que establece el 2.2 o la regulación de la región, como en este caso las licitaciones, con taxímetro, impide que pueda competir y dar un mejor servicio desde el punto de vista tarifario contra una plataforma. Un ejemplo de un aspecto de la problemática dice relación con un estudio que encargó también el Ministerio de Transporte el año 2012, que se realiza cada cierto tiempo. Arrojó un incremento de los viajes en taxi respecto del año 2002 de un 65%, a pesar de que la flota estaba congelada y que el parque se redujo en un 36%. ¿Qué quiere decir esto? Que menos taxis atendían a más demanda, y ciertamente lo que implica ello es que hay un peor nivel de servicio de cara al usuario. Los taxis ejecutivos, como les decía, en su momento fueron reconocidos en la reglamentación el año 2002. No podían comprar cupos y lo que se hizo fue una licitación. Se licitaron cupos a pesar de que el parque estaba congelado. ¿Ya? En esa oportunidad las empresas de taxi ejecutivos se adjudicaron del orden de 5.500 vehículos. Pero ¿qué pasó en el tiempo? Esta regulación permitía que los vehículos pudiesen migrar de una modalidad a otra, había libertad. Entonces muchos migraron a la modalidad taxi básico. ¿Por qué? Por el Transantiago, que generó una deficiencia en la calidad de servicio de transporte público, y muchos usuarios del transporte público mayor pasó al taxi. Y era un mejor negocio salir de los taxis ejecutivos y pasar a hacer taxi básico. Y los taxis ejecutivos quedaron sin herramientas para completar esa flota que perdieron. Entonces, ¿qué pasó? Justamente esa flota que perdieron les impide hasta el día de hoy atender viajes particulares. Ustedes pueden intentar llamar a un taxi ejecutivo y pedir un vehículo y les van a decir que no, o les van a decir que el vehículo está disponible en 2 horas, claro, en la forma que te dicen elegantemente de no tenemos vehículo. ¿Y por qué? No, tiene una flota insuficiente, producto del congelamiento, sin posibilidad de incorporar nuevos vehículos, y ellos ciertamente se deben a sus contratos, a sus empresas clientes. Ciertamente privilegian esos contratos que son además con, en muchos casos, empresas del Estado. O sea, difícilmente una empresa de radiotaxi difícilmente una empresa de taxi ejecutivo va a privilegiar a un usuario particular por sobre ir a buscar al jefe de estación de metro, porque el jefe de estación de metro tiene una responsabilidad mayor respecto de un sistema de transporte público como es el metro. Entonces, nos encontramos con que había un servicio de calidad que fue reconocido y sigue siendo reconocido, que hoy no puede dar o no ha podido dar el servicio al resto de los usuarios particulares, y ahí donde Uber ciertamente tenía la demanda, la demanda siempre ha existido. Entonces, en nuestra opinión, la regulación vigente y su aplicación han impedido, y digo su aplicación porque la ley de congelamiento permite que el Ceremi, vía algún estudio, pueda aumentar la cantidad de taxis, pero no lo ha ejecutado. Entonces no basta con que la regulación sea adecuada, sino o que hayan ventanas para resolver determinados problemas si finalmente no se aplica.